Se ponen en remojo las hojas del elote por 40 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo se les retira el agua, se secan bien y se apartan. Vertemos agua en una olla honda, colocamos una cesta de vapor al nivel del agua, colocamos unas hojas en el fondo y reservamos. Agregamos a un recipiente hondo el medio kilo de harina de maíz, agregamos 1,5 cucharaditas de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato, 2 cucharaditas de sal y mezclamos bien. Vertemos 2 tazas de agua, movemos. Agregamos 5 cucharadas de vinagre y 1,5 tazas más de agua. En total han sido 3,5 tazas de agua. Integramos bien, probamos de sal y agregamos al gusto. Vertemos 80 mililitros de aceite vegetal y mezclamos. Esta debe ser la textura. Tomamos una hoja de tamal y agregamos una cucharada sopera de la masa extendiendo sobre la hoja. Agregamos un poco de queso vegano, el de su preferencia, y un guiso de rajas. Doblamos la hoja para un lado, para el otro, apretamos el relleno para subirlo y doblamos para dar forma al tamal. Extendemos la masa sobre la hoja, agregamos guiso de setas en salsa verde, doblamos de un lado, doblamos del otro, subimos la masa y doblamos. Ya listos los tamales, los agregamos a la olla de forma vertical hasta llenarla. Encima colocamos hojas de tamal para cubrimos con un trapo húmedo de cocina, tapamos la olla, subimos el trapo y al hervir bajamos a fuego medio y cocemos por 1 hora. Pasado este tiempo destapamos la olla, revisamos y si se desprenden bien de la hoja ya quedaron los tamales. Así de sencillo es elaborar unos deliciosos y esponjosos tamales.